La primera reacción de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo a la contundente victoria del republicano Donald Trump fue de mucha cautela, de mucho cuidado. Evitaron a lo máximo en un comunicado difundido ayer de dar pasos en falso para no colocarse en la mira de manera anticipada con Trump, que regresará a la Casa Blanca desde el día 20 de enero próximo. En este comunicado, la dictadura felicitó al pueblo de Estados Unidos por las elecciones, pero no mencionó a Trump. Cada palabra fue bien estudiada, no fue puesta a la ligera para no confrontar a Trump, porque saben, según los que lo conocen, y bien, en Nicaragua los Ortega y Murillo tienen la asesoría de los rusos que montaron un centro de espionaje, conocen perfectamente que Trump puede ser impredecible, volátil y muy agresivo, sobre todo contra sus rivales, ya sean dentro o fuera de Estados Unidos, y eso es peligroso para dictadorzuelos, para regímenes pequeños como el de Nicaragua, que aunque tienen bajo control a todo el país gracias a las armas de sus policías y de sus militares, pero a nivel internacional no tienen ninguna incidencia, no escupen en rueda, como decimos popularmente. Ni siquiera se toman el tiempo de tomar en serio las declaraciones y los pronunciamientos, las ofensas que reciben países que son potencias de Ortega y Murillo. En los actos que harán de aquí para adelante, seguro no van a tratar de confrontar a Trump, que es muy peligroso para ellos, sobre todo porque el presidente electo tiene mucha gente que conoce el tema de Nicaragua y la maneja a la perfección, entre congresistas y senadores. Por ejemplo, Marco Rubio, María Elvira Salazar, que seguro le estarán ahí susurrando al oído para que tenga una política de mano dura contra dictaduras como la de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua, porque este senador y esta congresista pues son de Miami y entienden a la comunidad de estos países que se ha multiplicado desde hace muchos años, que han venido huyendo de estas dictaduras. Y esto es peligroso para los Ortega y Murillo, y no van a entrar en el terreno de la provocación. Para nada, no serán agresivos, como sí lo fueron con Biden en determinado momento, que sí ha tenido una política exterior de mano suave. Pero Trump, con un par de sombrerazos, pues elimina a cualquiera, sobre todo países como este. Ya vimos a Nicolás Maduro ayer casi suplicándole que tengan un entendimiento, pero desde el Carmen ni siquiera lo mencionaron, y ese va a ser como una política o un manejo diferente el que va a dar la dictadura de Nicaragua. Porque Trump los debe intimidar, los debe asustar. Saben de que no tienen que cometer ningún tipo de equivocación con Trump en el poder. En los 4 años anteriores, pese a que durante el mandato de Trump ejecutaron la matancina del 2018 y que Trump les impuso sanciones, pero no lo mencionaron para nada, sino que lo pasaban de largo. Y en los actos que van a hacer con sus militares, con sus policías, con sus simpatizantes, ahora unas concentraciones empequeñecidas, ya no masivas como presumían antes, ahí no lo van a tocar. Yo no creo que lo estén toreando a Trump. Hay un negocio que se les acaba a los Ortega y Murillo con Trump en el poder, y es lo de la inmigración irregular, que desde el Carmen la han estimulado, la han promovido en estos últimos años, han facilitado el territorio nacional para que ahí crucen y lo ocupen como trampolín las personas de diferentes países que llegan buscando cómo seguir su ruta hacia Estados Unidos. En los últimos años esto ha sido un negociazo, pero además de un factor económico, ha sido manejado por Ortega y Murillo para incrementar y profundizar la crisis migratoria de Estados Unidos. Y ese es un tema delicado con Trump, que ha prometido una deportación masiva, que va a cerrar la frontera sur, que va a construir el muro y que va a eliminar muchos de los programas que beneficiaban a los migrantes, y le va a cumplir a sus votantes, porque es un tema que fácilmente lo resuelve. Pero para los Ortega y Murillo, esto de la inmigración irregular les ha resultado, además
lo ocupan como arma política en contra de Estados Unidos, en vista de que Biden fue mano suave contra ellos, solo imponía sanciones, pero también está el factor económico. De acuerdo a los últimos estudios que se dieron a conocer, en el último año entraron por Nicaragua, pasaron 300,000 personas en el último año, 300,000 personas por el aeropuerto y 15,000 que entraron a través de la frontera sur. Y por Nicaragua cruzaron ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela, Aruba, República Dominicana, personas que llegaban desde estos países en crisis en Europa del Este, desde Asia y también desde África. Y con tanta gente que entró a Nicaragua, pues la dictadura, al explotarlos, al sacarles todo el dinero que llevaban, pues les cobraban a cada uno, escuchen esto, el negocio, $150 para moverse por 96 horas en el territorio nacional, porque ellos sabían que iban para la frontera norte buscando cómo venir hacia Estados Unidos. No les sellaban los pasaportes, allí no les entregaban recibo para no dejar huellas, para no dejar señales. Y eso le reportó a la dictadura ganancias encima de los 65 millones de dólares. Ese asunto se acabó. No volveremos a escuchar de que pasan aviones cargados de inmigrantes que llegan desde Asia, desde África. Eso se acabó, el negocio. Y además otro factor, el de la narcoactividad. La dictadura va a tener que ser muy cuidadoso porque son dos temas y delicados. No lo van a torear, no lo van a provocar, van a ser muy cuidadosos, que no vaya a ser que se desquite una rechura con ellos y los acabe con un par de sombrerazos. Del tema de la dictadura y su comportamiento con Trump en el poder nos habló Juan Sebastián Chamorro y Arturo Macfield. El tema que creo yo que es realmente el más fundamental, el más riesgoso en el cual Ortega nos ha metido como país, tiene que ver con la migración de ciudadanos de terceros países extrarregionales. Es decir, la entrada de esta cantidad masiva, enorme en el aeropuerto de Managua, no solamente de ciudadanos latinoamericanos, pero sobre todo asiáticos del centro de Asia, africanos, algo de China, de Kazajstán, Uzbekistán y todos estos países, la India, etcétera, los vuelos charters, los vuelos que fueron retenidos en París, estos vuelos que venían desde Senegal, todos estos elementos lo saben perfectamente los asesores de la política exterior de Trump. Y eso va a ser un elemento muy importante porque la migración, la contención migratoria va a ser un eje central de la campaña, ya lo fue, y es lógico esperar de que vaya a ser una política central de la administración. En ese sentido, creo yo que Ortega, y ese daño ya está hecho, que ya se hizo esta agresión, va a tener que pagar las consecuencias de esta medida que ni siquiera los venezolanos ni los cubanos quisieron implementar por riesgo precisamente a que esto pasara. De tal manera que en ese sentido Nicaragua sí va a destacarse, no por las mejores razones posibles, ante la nueva administración por un tema que es muy sensible. Que en el plano de la presión sobre la dictadura va a incrementar, la dictadura va a tener que caminar con mayor cautela. Ortega no va a dormir tranquilo, probablemente tenga que dormir con la luz encendida, porque la presión que se viene, no solo sobre Ortega, sino sobre las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, va a ser mayor. Incluso, y así si abrimos un poco el lente, en el resto de la región va a haber más presión sobre México. Entonces, vienen días de mayores sanciones para el régimen de Nicaragua y yo creo que vamos a ver una apertura, no sé qué tan grande sea, pero una apertura democrática en Nicaragua. No porque el régimen sea dadivoso o sea bueno, sino producto de la presión. Entonces hay que tener esperanza de que vienen días de mayor apertura democrática en Nicaragua gracias a la presión que va a aumentar. Y lo que hay que hacer pues es seguir trabajando en esa dirección de coordinar esfuerzos para que la democracia retorne.
que si la amistad de Trump con Putin va a favorecer a los Ortega y Murillo, yo lo dudo. Entre los grandes se arreglan y los Ortega y Murillo son minúsculos, son pequeños, son una dictadura no bananera, como se les mencionaba antes, son bananos. Estas sátrapas zánganos de Cuba, Venezuela y Nicaragua no alteran el tablero internacional. Y un ejemplo, cómo se manejan la política internacional entre los grandes se dio en aquella crisis de los misiles, cuando los soviéticos estaban instalando misiles en territorio cubano. Eso provocó una crisis de verdad que por poco provoca una guerra nuclear. Pues entonces, en aquella oportunidad, Kennedy se arregló con Nikita Khrushchev, el primer ministro soviético, y Fidel Castro terminó molesto porque ni siquiera le informaron, no le avisaron, no le comunicaron el arreglo, el entendimiento. Y es como tratan a estas dictaduras, estos países que no se mueven en el tablero internacional, no tienen gran significado. Ellos en sus países creen que sí la tienen, pero internacional no escupen en rueda. Nadie les toma interés. Y eso es lo que va a pasar. Putin, amigo de Trump, pero esto no significa que le va a heredar la amistad con los Ortega y Murillo. No significa que Trump va a tratarlo bien, va a tener un trato diferenciado. Yo no creo, ni siquiera los menciona. No está en el radar Nicaragua de Trump, a menos que lo alteren, a menos que lo provoquen, y en eso tendrán mucho cuidado desde el Carmen, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso es lo que creo yo. Muchas gracias por ver el video.